Bienvenidos al show sudamericano, donde la hora de la verdad se acerca para varias ligas de nuestro continente. Por eso es primordial que no se pierdan de ningún detalle de las definiciones. Y para eso mi recomendación es que se descarguen OneFootball, donde encontrarán formaciones, estadísticas, resultados, posiciones y noticias de última hora actualizadas al instante. Un verdadero lujo al que es muy fácil acceder. Solo van al enlace que les dejaremos en la primera línea de la descripción de este video. O para mayor comodidad, con solo escanear este código QR ya podrán descargar totalmente gratis la mejor app para estar actualizado en todo momento del deporte que más despierta pasiones alrededor del mundo. Como en Brasil, donde en una jornada muy interesante del Brasileirao varios de los favoritos tropezaron, como Atlético Mineiro, que cayó en el derbi ante un América mega contundente que con pocas llegadas hizo mucho daño a un Galo que estuvo muy impreciso en los metros finales. Otro clásico que sorprendió fue el de la rivalidad entre Flamengo y Botafogo, donde en el golpe a golpe se impuso el gran día del Gatito Fernández en el arco del Fogao y la gran pegada de Erisson, que aprovechó una serie de errores de la defensa del Fla para ganar por la mínima. Mientras que Palmeiras no pudo pasar del empate ante un Fluminense rocoso, que limitó el mejor juego del Verdão y al final le sacó un empate que lo mantiene lejos de la parte alta, donde reposa Corinthians, que volvió a ser súper efectivo ante un Bragantino que creó mucho y concretó nada, por lo que no hubo reacción y el Timão se quedó con los 3 puntos. Entonces, tras estos resultados de la fecha 5 en la tabla, Corinthians defiende el liderato y acumula 12 puntos. En el descenso, estos 4 equipos pagan su flojo inicio de campeonato. Enos Voladores Caleri es el mejor con 5 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 6. Pasamos a Argentina, donde se definía todo en los grupos y ya tenemos los cruces definidos de los cuartos de final de la Copa de la Liga. Primero se definió el grupo B y allí finalmente Tigre conservó su tercer lugar, esto a pesar de sufrir a un Boca que viene afinado en ofensiva y le propinó un 2-0 al Matador, que no se vio afectado en la tabla, ya que Aldo Civi también cayó en un partido muy peleado ante Arsenal por 2-1. Sin embargo, la derrota no sacó de la zona de clasificados al Tiburón debido a que Huracán fue goleado por Independiente. Mientras que en el grupo B, 5 equipos aspiraban a 2 plazas y allí Defensa y Justicia fue uno de los privilegiados al derrotar con lo justo a un aguerrido Patronato por la mínima, mientras que Argentinos también alcanzó plaza de cuartos, pero tuvo que trabajar para vencer a Unión por 2-1 y meterse en la otra ronda. Mientras que Newell's, que dependía de sí mismo, cayó por 3-1 ante Gimnasia, que por un punto se quedó afuera. Entonces, tras estos resultados de la fecha 14 de la Copa de la Liga, por el grupo A clasificaron Racing, River, Defensa y Argentinos, mientras que en el grupo B, Estudiantes, Boca, Tigre y Aldo Civi consiguieron un lugar en los cuartos de final, los cuales tendrán estos duelos que se disputarán esta misma semana y recordemos que son a partido único y en la cancha del mejor ubicado en la tabla. Por su parte, en el descenso, Godoy Cruz y Patronato son los de peor promedio. En los goleadores, Bocelli y Cauterucho lideran con 9 tantos, así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para los cuartos de final. Le damos la bienvenida de vuelta a México, donde se jugaron los juegos de reclasificación para la liguilla. El primero en definir su plaza fue Cruz Azul, que como no podía ser de otra manera, sufrió para superar en el Azteca un Necaxa audaz, que logró forzar los penales, pero allí la máquina tuvo mejor pegada. Otro que definió su pase desde el punto blanco fue Atlético San Luis, que dio la sorpresa al reponerse de un 2-0 abajo ante Monterrey. Y tras la igualdad a 2, los rojiblancos mostraron mayor determinación en los penales para propinarle un nuevo golpe a los Rayados. Por su parte, Puebla y Mazatlán disputaron un partido vibrante de poder a poder, donde el empate in extremis de Néstor Vidrio para los visitantes se extendió todo a una serie de penales, donde la franja se hizo fuerte y por 3-1 se sumó a la fiesta grande. Y en el último duelo, Chivas confirmó su gran cierre de campaña con un triunfo ante Pumas, que no termina de reaccionar, y el rebaño sagrado vuelve luego de año y medio a una liguilla. Entonces, tras estos resultados en la reclasificación, así quedó el cuadro final de la liguilla, que arrancará esta misma semana. Por eso dejamos de una vez las predicciones de lo que serán los duelos de cuartos de final. Vamos a Paraguay, donde se disputó un clásico blanco y negro bastante discutido, pues el juego brusco y las interrupciones del VAR se robaron el protagonismo de un partido con pocas llegadas, pero donde Libertad mostró mayor voluntad y para darle algo más de morbo, Roque Santa Cruz fue el autor del único tanto que deja al Gumarelo en lo más alto. Cerró con la presión encima, no defraudó y derrotó a domicilio Guaraní, por lo que la pelea palmo a palmo se mantiene en la parte alta de la tabla.
por lo que tras estos resultados de la fecha 14 en la tabla Libertad es más líder que nunca con 35 puntos, pero Cerro no le pierde la pisada. En el descenso, General Caballero y Emiliano siguen sin reaccionar en la parte baja de los promedios. En los goleadores, Enciso sigue siendo el mejor con 11 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 15. Pasamos a Ecuador, donde se aprieta la pelea por la primera etapa. Emelec cumplió en casa ante Mushuk Runa, que dio pelea, pero en el mano a mano salió perdiendo ante un Emelec enchufado y contundente, sobre todo desde el punto penal, de donde vinieron 3 de los 4 tantos, con los que el eléctrico se sumó a la discusión por la punta. Liga de Quito aprovechó una versión muy deslucida de 9 de octubre, con solvencia venció en casa por 2-0 para seguir prendido arriba, y Barcelona no defraudó en una visita a Guayaquil City, y el canario defiende la punta previo a afrontar un clásico del astillero más que determinante, por lo que tras estos resultados de la fecha 12 en la tabla Barcelona se mantiene arriba con 25 puntos. En el descenso 9 de octubre y Técnico Universitario siguen ocupando el sótano de la tabla. En los goleadores, el Eco Cortés sigue en lo más alto con 7 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 13. Vamos a Chile, donde la U respira un poco de frescura con el interinato de Sebastián Miranda, pues ante la Serena salió un conjunto azul más suelto y con mejores formas, las cuales guiaron al triunfo de los universitarios por 2-0. Por su parte, Lacato le dejó claro a Holland que le espera mucho trabajo por delante, pues en una presentación paupérrima cayó goleada ante un Ñublense que olió sangre y aprovechó para dejar un categórico 4-0 que los pone momentáneamente en el liderato junto a Unión Española, a la espera de que juegue Colo-Colo, por lo que tras estos resultados de la fecha 12 en la tabla Ñublense y Unión Española igualan arriba con 22 unidades. En el descenso, La Serena y Unión La Calera son los peores del campeonato. En los goleadores, Abrigo es el mejor de todos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 13. Llegamos a Colombia, donde la Dimayor de nuevo se lució con un papelón de talla mundial, y es que se negó a aplazar el partido entre el Jaguares e Independiente Medellín, el cual debía llevarse a cabo en la ciudad de Montería, población donde no estaban dadas las garantías de seguridad debido al paro armado que tenía prácticamente bloqueada a la ciudad. El DIM en una primera instancia avisó que no se iba a presentar y pidió el aplazamiento de fecha y de sede del partido, pero estas peticiones fueron negadas por la Dimayor y el propio Jaguares, que finalmente se presentó al partido, al igual que los árbitros y la fuerza pública. Pero a pesar de la ausencia de aficionados, de medios de comunicación y del DIM, el cotejo se dio a favor de Jaguares, que por la no presentación de su rival se impuso por 3-0. Al margen de esta vergüenza, en lo Deportivo Santa Fe dejó una gran oportunidad de optar por los últimos puestos de los cuadrangulares tras ceder el empate ante el Cali, y ya no depende de sí mismo para clasificar. Por su parte, Envigado ratificó su clasificación en un partido cerrado y peleado ante Águilas Doradas, pero la victoria por la mínima de los naranjas les dio el boleto a los cuadrangulares, y en el duelo de líderes hubo empate y todo quedó tal y como estaba en la punta. Por lo que tras estos resultados de la fecha 19 en la tabla, Tolima y Millonarios lideran con 39 puntos, mientras que en el descenso Patriotas ahora acompaña a Unión Magdalena. En los goleadores, Ruiz es el mejor con 10 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la definitiva fecha 20. Pasamos a Uruguay, donde Maldonado mostró oficio de líder para derrotar a River Plate, que lo tuvo a maltraer en gran parte del encuentro, pero en un gran cierre del delantero Anselmo, el rojiverde remontó y se impuso por 2-1. Mientras que Peñarol sigue sin encontrar el funcionamiento, pero sí los puntos, pues en una presentación gris le bastó con un penal de Cepelini para derrotar por la mínima a un Wanderers errático. Por lo que luego de estos partidos de la fecha 11 en la tabla, Maldonado, a falta de 4 jornadas, lidera con 25 puntos. En el descenso, Cerrito, Rentistas y Albion siguen en lo más bajo de los promedios. En los goleadores, los mejores igualan con 6 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 12. Llegamos a Venezuela, donde Monagas sigue consolidado arriba, pero tuvo que remontarle a un Aragua que inició agresivo, pero poco a poco se fue desdibujando y los azulgranas se impusieron por 3-1. Atrás le sigue Metropolitanos, que disputó un partido igualado ante Táchira, que cerró mejor el partido y estuvo cerca de darlo vuelta, pero todo quedó en tablas. Por lo que tras estos resultados de la fecha 11 en la tabla, Monagas continúa sólido en el liderato con 23 puntos. En el descenso, Zulia nada que abandona el sótano. En los goleadores, Kevin Viveros es el mejor con 9 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 12. Vamos a Perú, donde Sport Huancayo ahora es el que manda la parada, pues el rojo matador salió victorioso de un partido muy ajustado ante Municipal, que lo perdonó en más de una ocasión, pero al final los 3 puntos fueron para Huancayo.
Alianza Atlético podía recuperar la punta, pero se encontró con un Universitario en modo remontada, y que de la mano de la pegada del Niño Quiña y Alex Valera se impuso en casa por 3-1 y se coloca expectante arriba, por lo que tras esos resultados de la fecha 13 en la tabla Sport Huancayo asoma la cabeza y lidera con 26 puntos. En el descenso, Cantolao y San Martín son los más comprometidos. En los goleadores, Valera saca distancia arriba con 9 tantos, así nos fue con las predicciones, y estas son las apuestas para las dos fechas que se disputarán esta semana. Y terminamos en Bolivia, donde en una jornada de clásicos resaltaba el paceño, ya que enfrentaba a los dos líderes de los grupos. El Bolívar mantuvo la tendencia y derrotó a The Strongest gracias a un Bruno Sabio decisivo arriba y un Javier Rojas Salvador en la retaguardia celeste, principal responsable de que la academia mantuviera la ventaja mínima que lo consolidó aún más en su grupo. Por lo que tras estos resultados de la fecha 13 en las tablas de Strongest, ahora iguala con Palmaflor en la punta del grupo A con 22 puntos, mientras que en el B Bolívar sigue de paseo y encabeza a todos con 31 unidades. En el descenso, estos son los peores de la tabla acumulada. En los goleadores, los Facundo Suárez recupera el liderato. Así nos sé con las predicciones, y estas son las apuestas para las dos fechas que se disputarán esta semana. Y hasta acá el show sudamericano, que equipos ven como favoritos a imponerse en los torneos de este primer semestre que se acercan a su definición. Lo veremos como siempre aquí en Palabra de Gol.